¿Por qué no tenemos cámara? Algo pasa aquí. Ok. Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal La Palabra de Dios Dice. Hoy en este día vamos a continuar con nuestro estudio de Apocalipsis, el capítulo 2. Hemos tenido unos pequeños problemas técnicos al empezar, pero ya se ha arreglado. Y así, pues hacemos una oración y os contamos otro poquito más de este libro tan maravilloso. Eterno Dios, que moras en los cielos, acompáñanos a nosotros y a todos aquellos que nos escuchan. Gracias por tu amor y tu paciencia. Bendícenos, Padre, te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Bueno, mi nombre es Santiago Huacas. Si me ves por primera vez, este es nuestro canal, La Palabra de Dios Dice, como te hemos dicho anteriormente. Y yo soy instructor bíblico. Lo que hacemos aquí es poder leer este libro y poder darle una interpretación correcta, ciñéndonos al escrito está. Si utilizamos versículo por versículo y no intentamos poner nuestras opiniones, sino las opiniones de la Biblia, salvo en contadas excepciones. Vale, el capítulo anterior nos habíamos quedado en Apocalipsis 2:6, que decía así: tienes esto que aborrece las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Habíamos hablado un poco de los nicolaítas, que se supone que apareció en el tiempo de los apóstoles, ¿sí? Por eso es que está citado aquí, porque la iglesia de Efeso es la iglesia de los apóstoles, y tenía una distorsión de lo que habíamos visto en el capítulo anterior, ¿no? Una distorsión de la gracia, una distorsión de la ley, eran inmorales. Por eso es que dice, yo los aborrezco. Entonces, continuando con este capítulo, vamos a avanzar a lo que decía aborrezco. ¿Y por qué aborrezco? Dice en Salmo 101:3, no pondré delante de mí, de mis ojos, cosa injusta. Y eso es lo que hacían los nicolaitas. Aborrezco la obra de los que se desvían, ninguno de ellos se acercará a mí. Entonces, por eso dice que Dios los aborrece. ¿Por qué? Porque practicaban cosas que estaban mal. ¿Sí? La distorsión de la gracia es que la ley no existe y salvo una vez, salvo para siempre. Es una de las distorsiones de la ley, de la gracia también. Jeremías 44:4 dice, y envié a vosotros todos mis siervos, los profetas, desde temprano y sin cesar para decirlos. Es decir, si leemos todo lo anterior, todos los profetas que Dios ha mandado, Isaías, Jeremías, Ezequiel, nos ha mandado para amonestarnos. Y dice, no hagáis esta cosa abominable que yo aborrezco. Sí, y cuando se refiere a abominable se refiere a la moralidad, a todo lo que está en torno a la ley, a los 10 mandamientos y a lo que encierra el libro de la ley. Entonces, cuando nosotros pisoteamos esos principios, Dios nos aborrece, porque no estamos en armonía con su palabra. Vale, alguno me dirá, pero la gracia abolió la ley. Eso es una idea incorrecta porque la gracia no ha abolido ninguna ley. El hecho de que Jesús murió por nosotros y nos ha dado la salvación gratuita, lo único que quitó fue la ley del rito. El rito de traer un animal, un becerro, un palomo, un pan con vino. Eso es lo que se quitó. Pero la parte moral, la parte de higiene, de dietética, eso nunca Dios lo quitó. De hecho, si nosotros los guardamos, el libro de Deuteronomio es clarísimo. Si tú lo guardas, te irá bien, dice. ¿Sí? Prosperarás. Es simplemente leer el libro de Deuteronomio y darse cuenta de que hay leyes con las cuales si tú las cumples por amor a Jesús, que es muy distinto, no por salvación, te irá bien. Eso es lo que por eso dice que los aborrezco. Vale, vamos a avanzar al capítulo 2:7, el versículo 7. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El libro de Apocalipsis, este capítulo, el capítulo 2 de las iglesias, tiene una parte positiva, es que les dice, mira, veo esto, le llama la atención.
a la parte negativa, sobre todo a la iglesia de Efeso le dice, ojo que no dejes el primer amor, y trae una promesa consigo, una promesa alentadora. En este caso, la iglesia de Efeso trae para ese tiempo y para cada hijo de Dios que acepte el mensaje de la Biblia, te daré derecho de comer el árbol de la vida. Vamos a ver dónde estaba ese árbol de la vida. Génesis 2:9 nos lleva ahí, porque al final todo va a volver al inicio, a Génesis. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso. Vamos a poner aquí el puntero, permítame un momentito. Hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. El segundo árbol ya no va a hacer falta que exista, porque se acabará el conflicto, pero sí el árbol de la vida que está en medio del huerto, porque recordemos, cuando comían ellos, eso les daba derecho a que su cuerpo se regenere y nunca mueran. Apocalipsis 22:14 dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho, dice, al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Entonces, ese es el derecho, esa es la promesa que trae el libro el libro de Apocalipsis a través de la iglesia de Efeso. Si tú haces las cosas bien, si guardas ese primer amor, si eres un hombre misionero, para ti tenemos el árbol de la vida. Qué bonita esperanza. Vamos a avanzar. Se nos ha quedado aquí trabado. Vale. Pues para resumir un poco el capítulo. Este capítulo 2, en esta sección, porque el capítulo es más largo, porque tiene 29 versículos y solo hemos visto una parte que es la iglesia de Efeso, nos presenta la iglesia del primer amor, la iglesia de Efeso, que era una iglesia misionera, que le hacía frente a los malos, se tenía que oponer a todos aquellos que querían desbaratar el evangelio, aborrece a los nicolaitos, estos que distorsionaban la ley y la gracia, y tienen una promesa, ¿cuál es? El árbol de la vida, ¿vale? Entonces, esto es lo que podemos resumir del capítulo número 2 de la iglesia de Efeso. Vamos a ir a la siguiente iglesia, la iglesia de Esmirna. Vamos a ir en este tiempo. Bueno, les había dicho la vez pasada que nuestro estudio lleva 25 minutos, ya hemos arrancado ese tiempo y ya está corriendo ese reloj, ¿vale? Por si acaso, no son clases largas de 2, 3 horas, sino son clases cortas para que luego, a medida que tú avances en el tiempo, las puedas ver en tiempos cortos, ¿vale? Mensaje de Esmirna, vamos a ver. Esmirna, la esmirna se traduce por mirra, viene de mirra y perfume. También se llamaba el bálsamo de la muerte. ¿Por qué? Porque con la mirra, pues, se ponía a las personas que habían fallecido, pues se llamaba el bálsamo de la muerte. Vamos a ver. Eso viene de la palabra esmirna. Apocalipsis 1:11. Decía así, que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, escriben en un libro lo que ves y envía a las 7 iglesias que están en Asia, a Efeso, que ya hemos visto, vamos ahora a ver a Esmirna. Entonces este mensaje también es para la iglesia de Esmirna, la continuación. Luego veremos Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Pero ahora vamos a la época de Esmirna. ¿Vale? Apocalipsis 2:8. Dice, y escribe el ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Vale. Aquí vuelve a haber una nueva introducción, ¿vale? Hay una nueva presentación. Palabras como el primero y el postrero, que podemos pensar de quién puede ser. El que estuvo muerto, otra frase. Y vivió, pues ya podemos pensar quién puede ser. Pero si tú por si acaso nos ves por primera vez, vamos a ver qué nos dice la escritura. El primero y el último. Isaías 44:6 dice así. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Vale? Si tú observas en este versículo, aunque nos dice que yo soy el primero y yo soy el último, se está refiriendo en este caso a Dios, pero en el referente al capítulo de Apocalipsis es directamente se está refiriendo a Cristo, ¿vale? ¿Y cómo sabemos que se refiere a Cristo? Porque dice así, así dice Jehová, Rey de Israel, ¿vale? El Rey de Israel era Jehová Padre y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Entonces aquí aparecen dos Jehovás, Jehová Padre
y Jehová Hijo, Jehová el Redentor también. Vale. Entonces aquí encontramos los dos Jehovás, el Padre que se quedó en el trono y el Redentor, Jehová de los ejércitos. Vale, entonces cuando dice la palabra Redentor, si tú buscas en la Biblia Redentor, siempre, siempre, siempre se atribuye a Jesús. Entonces aquí el que está hablando es Jesús. Entonces, si tú quisieras ver, tenemos una serie en nuestro canal. Si tú buscas la lista de reproducciones, Jehová, Jehová es el Padre, Jehová es el Hijo y Jehová es el Espíritu Santo. Te invito a que mires esos videos y ahí tendrás más información con referente a este tema. En Isaías 48:12, referente al primero y al último, dice, oye, Jacob, y tú Israel, a quien yo llamé, yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Y estas palabras son las palabras de Cristo. ¿Por qué? Porque son las mismas que toma del libro de Apocalipsis que aparece aquí. El primero y el postero, el que estuvo muerto y vivió. Bueno, vamos a ver más pistas, porque dice, bueno, a lo mejor no lo es. Vamos a ver, el que estuvo muerto. Porque combina tres palabras. Primero y último, estuvo muerto y vivió. Primera de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Aquí encontramos que Jesús murió, el que estuvo muerto. Marcos 9:31. Porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto, es decir, nos dice Jesús, voy a morirme, resucitará al tercer día, el que estuvo muerto. Y así lo certifica inclusive Flavio Josefo y algunos historiadores que Jesús murió. ¿Sí? Entonces, ese es el Jesús histórico. El Jesús histórico murió. Murió un día. ¿Vale? Luego dice, ¿vale? Y estuvo, a ver, perdón, estuvo muerto y vivió. Pues justamente aquí está la segunda parte del texto. Después de muerto, resucitará al tercer día. Es después de muerto, vivió. Entonces, si encontramos la introducción del capítulo de Esmirna, el que se dirige a esta iglesia es Jesús. Entonces dice el primero y el postrero, primera referencia, el que estuvo muerto la segunda y vivió la tercera, es decir, resucitó. Entonces está refiriendo directamente a Jesús. Entonces entendemos que el que habla aquí es Cristo. ¿Ok? Vamos al siguiente versículo. Apocalipsis 2:9. Dice, yo conozco tus obras, dice, es decir, Jesús, y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y dice, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Yo conozco. En el libro de Juan dice así, entonces Juan, dicen las palabras de Cristo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Juan 10:14 dice, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Entonces cuando vamos hacia atrás, dice, yo conozco tus obras, dice, yo conozco las obras de mis ovejas. ¿Sí? Entonces, recordemos que Jehová es el que escudriña la mente y el corazón. Nos conoce, sabe quién somos. Por eso dice, yo conozco. Y aquí encontramos textos que se refieren a sus creyentes con el símbolo de las ovejas. La tribulación, que en el griego, a ver si lo pronuncio bien, se llama dislipsis, tribulación. Eso se traduce por congoja, pena, tormento y aflicción moral, la tirlisis. Dice así, Romanos 5:3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación trae paciencia. Entonces, este texto nos dice, yo conozco tus obras de la iglesia, y yo conozco tu tribulación. ¿Sí? Vamos a ver si lo aumentamos. No, aquí hemos terminado. Y tu tribulación. Vale, porque casualmente el segundo detalle, uno de los detalles que va a haber en esta época, la época de Esmirna, va a ser una época de congoja, pena, tormento y aflicción. ¿Sí? Y Pablo, que el que lo vivió,
que lo empezó a vivir, nos habla justamente de que esa tribulación que iba a pasar esas personas en esa época les iba a producir paciencia. ¿Por qué? Porque después de que, si leemos el libro de Hechos, después de que Pablo y los discípulos fueron llevando y diseminando el evangelio por todo lo que es por todo lo que es el Imperio Romano, luego se levantó una terrible persecución. Y eso lo veremos más adelante. Entonces, la primera iglesia, la de Efeso, es la iglesia apostólica, y la siguiente iglesia, la de Esmirna, es la misma iglesia, pero ahora va a sufrir la aflicción, es decir, la persecución de parte del Imperio Romano. ¿Y por qué la persecución? Porque a medida que seguía creciendo el cristianismo, el Imperio Romano vio como elemento peligroso al cristianismo, y eso añadido a la ayuda en este caso, de los que dicen, lo que dijo al comienzo, de los que dicen ser judíos y no lo son, era el cóctel perfecto para el que el cristianismo se ve atribulado. Pero esa tribulación que parecía mala iba a producirles paciencia. Si tú observas en el capítulo, más adelante observaremos que unos detalles de Apocalipsis, en el versículo, te lo voy a leer ahora mismo, en el versículo 14, de ese pueblo que va a ser especial para este último tiempo, en el Apocalipsis 14, 12 dice así: aquí está la paciencia de los santos. ¿Y por qué paciencia? Porque son tribulados, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. O sea, si usted me ve por primera vez, yo no soy un cansino de la ley, sino que veo que muchas iglesias, muchos hermanos, muchos líderes, muchos pastores denuedan la ley en un tiempo que necesitamos que haya moralidad. Y la moralidad solo viene por la obediencia en amor, te lo resalto esto, en amor a los mandamientos de Dios. Y aquí nos resalta que ese pueblo que Dios va a destacar se caracteriza porque tiene paciencia y guarda los mandamientos de Dios. Y es justamente lo que le pasó a la iglesia de Esmirna. Así que yo te invito, amigo, a seguir escudriñando la Biblia, a seguir leyendo. Tenemos los vídeos que dice Estudia la Biblia tú mismo, donde tú puedes tener directrices para estudiar por tu cuenta y hacer lo mismo que hago yo. Si te ha gustado el video, le das like. Si te ha gustado, lo compartes. Te invitamos a que lo comentes, a que nos dejes tus preguntas. Y Dios mediante nos veremos el próximo viernes en otro capítulo de La Palabra de Dios dice. Mi nombre es Santiago Huaca, soy instructor bíblico. Nos vemos muy pronto. Hasta luego.